Increíble, increíble y muy preocupante lo que está pasando en el país. En cualquier lugar, cualquier empresario, ya ni siquiera son los grandes empresarios que manejan grandes cantidades de dinero. Estamos hablando de empresarios que mueven la economía diaria en el país, que tienen una familia, que salen a trabajar y que, como en este caso, son víctimas de la delincuencia. Los extorsionan, le piden cupo y claro, este señor no quiere pagar cupo, no tiene por qué hacerlo, no quiere rendirse ante la delincuencia y lamentablemente su destino fue perder la vida. Señora Herrera, una situación complicada la que estamos viendo y revisando data, este delito de secuestro viene en incremento. En 2019, antes de la pandemia, apenas se habían reportado 6 casos de secuestro. Dejamos de lado los años de pandemia, 2022, 11, 2023 ya tenemos 20 casos y en ese mes no tengo la data, pero son varios ya los que vamos reportando en el norte del país y en Lima. Correcto, correcto. Y ese es el dato de lo que se denuncia. De lo que se denuncia. No olvidemos que el dato de lo que no se denuncia se estima en un 82% de hechos que no son denunciados. Entonces, si nosotros vemos la problemática del delito en general, el año 2023 cerramos con 755.000 hechos delictivos a nivel nacional, de las cuales cerca del 80% son delitos de carácter patrimonial, ¿no? Y entre ellos obviamente está el tema de robo, hurto principalmente, pero extorsión y secuestro son delitos, hechos que van creciendo, como usted señala, de manera agresiva. ¿Qué pasa aquí? El tema del delito es un tema complejo, como sabemos. Varias situaciones que pasan. Principalmente, uno, el crecimiento de los mercados ilegales por el crimen organizado internacional. Estamos hablando de droga, estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de trata de personas, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Segundo punto es el crecimiento de la pobreza, que incrementa el tema de la delincuencia en los niveles bajos, ¿no? O sea, lo que es el hurto callejero, las personas que ingresan. En tercer lugar, lo que es por ineficiencia de la administración pública. O sea, tenemos niveles nacionales, regionales y locales que no articulan y ya hemos visto los casos, por ejemplo, de la relación entre los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales que no terminan de invertir en el tema de lo que es seguridad ciudadana. Y no saben qué invertir porque como no hay un plan que seguir, que venga desde el gobierno central. Y efectivamente, lo otro finalmente que explica este tema es la corrupción. O sea, la corrupción a nivel del estamento de la cosa pública y de la corrupción interna dentro de las organizaciones que están destinadas a luchar contra el delito, como la policía o el Ministerio Público. Entonces, cualquier acción de estrategia que se quiera hacer hoy por hoy en la lucha contra el delito tiene que partir fundamentalmente primero de reconocer y aceptar que como país nos encontramos bajo ataque del delito. O sea, el narcotráfico, la minería ilegal, ¿no? La trata de personas, los mercados ilegales que se estiman en, algunos hablan de 15.000 millones de dólares al año que se mueven entre todos los mercados ilegales, están atacando la sociedad peruana. Pero es muy preocupante porque hace años, cuando 20, 30 años, cuando el secuestro era un delito que ocurría lamentablemente con cierta regularidad en el Perú, estos delincuentes buscaban a empresarios exitosos, que manejaban grandes cantidades de dinero y les pedían además grandes sumas de dinero. Hoy estamos hablando de emprendedores, de sus familiares, a quienes les piden cupo, los extorsionan y les piden sumas menores. O sea, que se están volviendo personas mucho más vulnerables y si no acceden a esto, terminan con su vida. Claro, lo que pasa es que eso es el reflejo también del comportamiento económico del país. O sea, no olvidemos que tenemos entre un 70-80% de la economía del Perú con un carácter informal. Entonces, el delito también sigue estas estructuras. ¿A quién persigue el delincuente? Donde puede hacer liquidez rápida, ¿no? Quizás hacer todo un trabajo para secuestrar a un gran empresario sea mucho más difícil que lo que estamos viendo, que lo que está pasando, el secuestro al paso. Por eso es que decía la policía que antes, por ejemplo, esos delincuentes seguían a su víctima por un mes, mes y medio, ahora 15 días, 20 días, es más rápido. Lo que pasa es que, no olviden, el crimen organizado internacional, el delito, tiene una doctrina. ¿Cuál es la doctrina del delito? ¿No? En primer lugar, te busca corromper. En segundo lugar, si no te puede corromper, te amenaza. Y si no te puede amenazar, te mata, ¿no? Esa es la doctrina del delito. Y el delito tiene poder económico, tiene logística, tiene apoyo legal, tiene... ¿Qué pasa? El Estado peruano es un Estado lento.
es un Estado paquidérmico. Nosotros estamos hoy día con las reglas y el pensamiento doctrinario del siglo XX para combatir el delito del siglo XXI. Entonces, obviamente, pues que vamos en desventaja contra el delito. Por eso es que la discusión es que desde el gobierno tiene que haber esta aceptación, este convencimiento de que las reglas de enfrentamiento al delito tienen que cambiar. ¿Cómo? En primer lugar, tenemos que cambiar el modelo garantista por un modelo que considere al delincuente como un enemigo del Estado. A partir del cambio de ese modelo tenemos que cambiar las reglas, primero de investigación. Tenemos que ya salir de la figura del fiscal policía que ha fracasado en los últimos 20 años y devolverle, ¿no?, la investigación criminal exclusivamente a la policía y el Ministerio Público cumpliendo un rol de verificación de la legalidad de la investigación, que eso es otra cosa. Entonces, la apuesta aquí es que se tiene que crear una norma especial entre 12 y 36 meses en 3 estamentos muy puntuales. Identificación, ubicación y captura del delincuente, juzgamiento inmediato del delincuente y encarcelamiento inmediato y severo del delincuente. Para eso tendríamos que cambiar algunas figuras legales también. Es que justamente lo que tenemos que cambiar en primer lugar es Código Procesal Penal, tenemos que cambiar la política nacional en materia penitenciaria, tenemos que cambiar la política nacional en manera de lo que es la delincuencia juvenil. Ahí entra la figura de terrorismo urbano, que viene siendo una propuesta de la que se habla, pero todavía no se ejecuta. Lo que pasa es que si nosotros vemos en la historia de lo que es la lucha contra el delito, por ejemplo, a finales de los 90 comenzó a aparecer la figura de estas bandas que comenzaban a matar a los cambistas, ¿no? Entonces, ¿cómo se atacó ese hecho? Se creó un marco especial de terrorismo agravado, juzgado a través de lo que eran los mecanismos de la justicia militar. Entonces, en cosa de un año se acabó con ese tema. O sea, el Estado tiene una reacción inmediata y fuerte contra el delito. Entonces, porque la policía hoy entiende y sabe muy bien lo que está pasando en las calles, claro, cómo actúan además estas bandas criminales. Hace 2 o 3 semanas, por ejemplo, se descubrió un búnker en San Juan del Lurigancho. Cuando la policía ingresa, descubre que habían retirado toda la vivienda, la habían deconstruido y habían armado calabozos. Habían como 12 calabozos. Y lo que decía la policía es, aquí secuestran a emprendedores menores. Piden 2.000, 3.000 soles por cada uno, pero claro, tienen 10 al mismo tiempo y ya suma una cantidad fuerte, pero eso pone en peligro a muchísimas más personas. Por supuesto, mire, nosotros, por ejemplo, en las últimas semanas, trabajando, por ejemplo, con los oficiales superiores de la policía, temas de planeamiento estratégico en el sector, ¿no? ¿Cuál es la primera comprobación que nosotros podemos encontrar en los planes estratégicos del sector interior? Están desactualizados, están desalineados. ¿Por qué? Porque consideran el delito, como digo, como una situación plana. O sea, ¿eso hace cuánto? Oh, eso ya viene de años atrás. Entonces, en años no ha habido alguien que sea capaz de decir, oye, vamos a cambiar esto, vamos a mejorar, mira, el crimen nos está ganando, está avanzando. Es que hoy día para hacer ese cambio, como decía, primero reconocer la situación de que el delito está atacando el país. Segundo, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, presidido por la Presidencia de la República, tiene que aprobar estos nuevos lineamientos de lucha con conocimiento del presidente del Congreso, del presidente del Poder Judicial, del Fiscalía de la Nación, porque, a ver, ¿de qué vale que nosotros dotemos, por ejemplo, de más recursos a la policía si la policía captura y a los que captura son liberados? O sea, uno de los grandes componentes que explica el crecimiento del delito es la impunidad. Entonces, ¿por qué? Porque el delincuente se hace fuerte, pues, se siente confiado. Si sabe que es detenido hoy día y que mañana sale liberado, no pasa nada. Pues no pasa nada, ¿no? Y por último, si es capturado, a veces sigue extorsionando desde la cárcel. La policía lo ha contado muchas veces. Así es. Entonces, por eso, si nosotros que queremos cambiar la naturaleza, cuando se ha trabajado, se ha hecho propuesta a través de planes estratégicos, como por ejemplo cuando nosotros estuvimos en el sector, dejamos una propuesta de plan. El tema es momento cero, 30 días, 60 días y 90 días. O sea, hoy por hoy, el ministro tiene que tomar de saque la decisión de cambiar el modelo doctrinario. ¿El ministro del Interior? Por supuesto, porque él es el ente rector. Pero el ministro del Interior no es capaz de asumir esa responsabilidad. Y se lo digo por qué. Porque hace unos días al futbolista Paolo Guerrero le dijo, ¿sabes qué? Consíguete tu seguridad privada. Entonces, frente a esa situación,
¿qué hacemos los civiles, los ciudadanos a pie, que nos exponemos a eso, a delincuentes que nos secuestran, que nos extorsionan, que nos matan? Mire, sí, la Presidenta de la República no está segura, es atacada y no ha pasado nada, ¿no? Si la escolta del hijo de la Presidenta le roban el armamento, Exacto. o sea, ¿quién está seguro? Nadie. Pero entonces, nuevamente, ese diagnóstico que ya está hecho de ahora y de antes, porque esta problemática no es... O sea, a nadie se le puede ocurrir pensar que el tema del delito recién aparece en Trujillo. Eso es una realidad que ya tiene años. Entonces, nuevamente, ¿de quién es la responsabilidad finalmente de tomar esas decisiones de cambio? Del actor político. La policía sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Sí, tiene identificado pero la todo. policía necesita apoyo, no solamente apoyo logístico que lo requiere, necesita apoyo político, necesita que el que encabeza el sector, que es el ministro del Interior, y quien encabeza las políticas públicas, que es el primer ministro, ¿no? Y presidencia, respalden su accionar. Entonces, primero, doctrina de respaldo pleno a la policía con la participación de todos los organismos, ¿no? Porque no vamos a permitir que pase, por ejemplo, lo que vimos hace un caso. Un policía que hace uso de su arma en legítimo uso de su derecho de defensa y el Ministerio Público tratando de detenerlo. ¿Cuál es el mensaje que le damos a la población? Entonces, nuevamente, el momento de actuar es ahora porque, o sea, ya no es que tenemos un riesgo que el delito... No, ya es aquí, el delito está acá. Y está haciendo lo que quiere. Muy bien. El riesgo final, ¿sabe cuál es? Sí. Que el impacto del dinero de los mercados ilegales penetre ya a los niveles más altos de la organización política. Porque ahí ponemos en riesgo al país y ahí nos volvemos un Estado fallido. Muy bien. ¿No? Entonces, pues, es la responsabilidad de los actores políticos de hoy es del Estado. de hacer esos cambios. Gracias por habernos acompañado esta noche, señor Herrera. Y esto...